Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es importante preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros el doctor, el maestro Javier García Diego, para preguntarle algunas cosas de un tema que para mí es fundamental en la República de las Letras y en la República en general. Gracias, Javier. No, el agradecido soy yo. ¿Por qué es importante el tema de la cartilla moral? Porque ha circulado tanto y hay versiones a favor, en contra, y me da a mí la impresión de que ni siquiera lo han leído a veces, ¿no? Bueno, ciertamente es un texto, porque no podemos decir que fue un libro ni que fue un artículo, fue un texto. Así es. Con una historia muy curiosa, yo diría una historia cargada de mala suerte. Sí. No se leyó, no se imprimió, y de repente el destino sale por otro lado y se convierte en un texto no solamente con una edición masiva, no solamente promovido por el presidente de la República, sino en un texto que puede servir de base a algo que se menciona como la Constitución moral. Así es. Entonces, en 75 años, porque este año cumplimos 75 años, en septiembre, de que Alfonso Reyes lo escribiera. Pero realmente su historia es muy curiosa. Se fue cambiando, ¿no? La fue ajustando. Bueno, además de que la fue cambiando, de verdad, Javier, es una historia extraordinaria. Estamos en 1944. Llega a la Secretaría de Educación Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet, como hombre cercano a Vasconcelos, había sido su secretario particular cuando Vasconcelos había sido secretario 20 años antes, digamos. Exacto. De la Secretaría de Educación Pública. Torres Bodet quiere lanzar y lanza una campaña alfabetizadora brutal. En ese entonces en México se dice fácil, pero había un 25% de adultos analfabetas, que es... Y lanza un compromiso, ¿no? De que cada mexicano que sepa leer y escribir, alfabetice a otro. Exactamente. Lo hace incluso por disposición normativa, o sea, es un poco una ley. Pero decide que además las cartillas alfabetizadoras, donde están las letras A, E, I, O, U, deben ir acompañadas de un texto donde se le den principios morales a este sector, y él dice abiertamente, de clases bajas mexicanas. Había varias opciones a quién pedirle ese texto. Uno podría ser Antonio Caso, pero Antonio Caso era el gran defensor de la libertad de educación, de la libertad de cátedra, y enemigo mortal de la educación socialista todavía vigente. Es cierto. Eso es muy importante, es muy importante. Es para entender. Para entender el contexto. Claro. Una segunda pluma que seguramente Torres Bodet desechó con todo dolor era Vasconcelos. ¿Quién mejor para hablar de un pequeño texto filosófico que acompañara a una campaña alfabetizadora que José Vasconcelos? Pero se había convertido en un enemigo de todas las políticas públicas, un enemigo del gobierno. Estaba muy retraído, muy desilusionado, muy amargado, para decirlo rápidamente. Ya había estado con algunas declaraciones y tremendas. Simpatías. Sí, no convenía. No conveniente. Para decirlo rápidamente, incluso filonazistas, críticas de la Revolución Mexicana. Entonces, nos queda Alfonso Reyes, que acababa de regresar a México 5 años antes, en 39, venía de su gran periplo diplomático por España, por Francia. Curiosamente, Javier, los tres son miembros del Ateneo de la Juventud. Claro. Caso, Vasconcelos y Reyes. O sea, nos habla de un compromiso educativo que ellos tenían. Porque también se pudo haber elegido, por ejemplo, a Martín Luis Guzmán, que luego haría los libros de texto gratuito. O sea, había un compromiso educativo en este grupo maravilloso que tuvimos a principios del siglo XX. Está vigente la educación socialista. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. México ha salido de una violencia, no como la de hoy, no una violencia delincuencial, pero una violencia política, una violencia social. Había sido la Revolución Mexicana, habían sido pues las revueltas electorales, Agua Prieta, la de la Huertista de los 20, había sido la Guerra Cristera, había sido todo el rescoldo por las políticas
digamos, socialistas de Lázaro Cárdenas. Bueno, no era como ahora, pero había colgados en los postes de telégrafo. Sí, había otro tipo de sangre, violencia, claro. una violencia política y una violencia social muy fuerte. Y entonces llega de presidente Ávila Camacho y dice, hay que civilizar esto, hay que llegar a grandes pactos, a grandes acuerdos, la unidad nacional. Y llega también Torres Bodet, pues de verdad un hombre muy civilizado, que quiere alfabetizar, que quiere educar, que quiere civilizar. Entonces lanza esta campaña, no puede acudir a Caso, no puede acudir a Vasconcelos, en caso de que haya pensado en ellos, que no lo sabemos, y piensa en Alfonso Reyes, que es el gran civilizador. O sea, Alfonso Reyes era miembro del Ateneo y había escrito muchas páginas en el sentido de que no estaba en contra de la Revolución Mexicana, no estaba en contra de los cambios, pero sí estaba en contra de la violencia, y estaba también en contra de ese nacionalismo exacerbado. Y lo que Alfonso Reyes decía, podemos ser buenos mexicanos leyendo a los clásicos españoles y a los clásicos grecolatinos. Claro. Eso no nos hace malos mexicanos. Así es, que además se dedicó a difundir ese pensamiento. Y es absolutamente cierto. Así es. Entonces se acude a él, escribe este texto, porque repito, no le podemos llamar libro, no le podemos llamar artículo, y por alguna razón Torres Bodet decide no imprimirlo. No le da explicaciones a Alfonso Reyes. Se ha argumentado de que lo encontró demasiado... ¿Largo tal vez? No, son 30 porque paginillas. Porque le habían pedido 2 páginas, ¿no? Él entregó 2 versiones, una de síntesis, claro, una corta y una larga, pero se ha dicho que era un texto que mencionaba al cristianismo. Es cierto, lo menciona en 2 ocasiones, pero no como creyente, Reyes siempre fue liberal, claro, sino como una expresión de la cultura occidental. Segundo, salir con un texto muy jacobino en ese México, pues teníamos 10 años más o menos de haber salido de la Guerra Cristera, claro, hubiera sido muy inoportuno. El presidente Ávila Camacho se había declarado creyente, o sea, había un ánimo de, digamos, ser más respetuoso con los credos religiosos. No voy a decir ser partidario de, pero tampoco jacobino. Claro. Entonces Reyes escribe ese texto y no hay publicación alguna. Reyes muy discreto, Torres Bodet era su jefe. Reyes era el presidente del Colegio de México y bueno, pues estaba sectorizado en educación, así que muy discreto, no dice nada. 3 años después le pidió a su secretario que lo mecanografiara, porque realmente lo que tenemos... Se había quedado en manuscrito. Wow. En la Capilla Alfonsina está el original manuscrito. Ajá. Luego en 52 hace una edición de 200 ejemplares como regalo para sus amigos, sus familiares, casi un regalo navideño. Era una colección que Reyes tenía, que se llama El Archivo de Alfonso Reyes, y entonces ahí publicaba cosas pequeñas. Para los happy few, digamos. Sí, que él no quería que se perdieran. Claro. Bueno, la historia sigue, voy a resumir porque hay varias etapas. Hacia 1958, un año antes de morir Reyes, llegan a la capilla 2 jóvenes. Uno se llama Gastón García Cantú, empleado bueno, la palabra empleado es dura, jefe del Departamento de Publicaciones del Instituto Nacional Indigenista. Iba acompañado de una muchachita que trabajaba en publicaciones del Instituto Indigenista, que se llamaba Rosario Castellanos. Fíjate. Nada menos. O sea, es un pedigrí tremendo, ¿no? Imagino, claro. Y le piden que les permita que se publique la cartilla moral en una edición para los, digamos, instructores, alfabetizadores y enseñantes del español, del castellano, de las comunidades indígenas de México. Wow. Alfonso Reyes dice que sí, y todavía en su diario anota, dice, qué chistoso, me piden autorización para que la cartilla moral se imprima para inditos. Esa es la expresión que usa Alfonso Reyes. Era muy criollo. Sí. Y sale la edición, y es la que se conoce en 1959. De ahí no se vuelve a editar, y la leen muy pocos, o sea, no hay testimonios de esa lectura porque se distribuyó entre los instructores del Instituto Indigenista, por eso no la leen los lectores normales de Reyes. Tenemos que ir a un corte y regresamos con esta historia muy interesante. Tú me dices. Claro que sí.
Les recuerdo que seguimos con Javier García Diego, que ha hecho una antología sobre Alfonso Reyes, que está a cargo, digamos, de los papeles de Reyes también por gusto, por vocación, por interés, y por eso nos acercamos a él para que nos hablara un poco más de lo que ha sucedido con la cartilla mural, y ahora nos estabas contando precisamente esa historia que... Sí, y todavía falta. Y todavía falta. Llegó a las comunidades indígenas, entonces, a los instructores. Llegó a los instructores de las comunidades, una edición muy limpia. Alfonso Reyes queda muy satisfecho, pero muere poco después. Sin erratas, dijo, ¿no? Sin erratas, dijo. Y además con una portada muy linda. Y bueno, no vuelve a imprimirse sino hasta el tomo 20 de sus obras completas claro. En 79, o sea, 20 años después. Pero a ver, Javier, leer el tomo 20 de las obras completas de un escritor, solo los profesionales. Bueno, yo creo que las obras completas luego son como... un mausoleo. Un mausoleo que condena a que no los lean. Pero a lo mejor dices tú, bueno, lo leí en el tomo 2, en el tomo 3, pero en el tomo 20. Sí, no. Entonces, bueno, apareció en el tomo 20 y empezó a ser rescatado por los grandes reyistas, ¿no? Felipe Garrido, José Emilio Pacheco, José Luis Martínez, Rangel Guerra, y empieza a tener mayor presencia. Luego viene el centenario del nacimiento de Reyes, 89, sacan una edición gratuita la Asociación de Libreros de México, estos libros que regalan una vez al año. Claro. Edición preparada por Felipe Garrido. El PRI también en el año del centenario 89 saca una edición. Y luego viene el 92. José Luis Martínez, gran reyista, convence, además había estado muy cerca, porque era el secretario particular de Torres Bodet, entonces conocía perfecto la historia del 44, convence al secretario de Educación, Ernesto Zedillo, de que se haga una edición masiva. Y se hace una edición masiva. Se hace una edición masiva que se iba a regalar a todos los docentes, a todos los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero algo sucede. Una comisión de 10 profesores decide que es un texto fuera de contexto, anacrónico y... Es la época de la maestra Elbester. Es la época de la maestra Elbester. Entonces decide que no se distribuye el libro. ¿Pero dan algún argumento? Sí, ¿Cuál es el esto anacronismo? de que era un texto fuera de contexto, de que era medio anacrónico e insinúan que no era un texto, digamos, que correspondiera al Estado laico, lo cual, repito, es un tema a discutir. Claro. Pero sucedió lo que a la película del Padre Amaro, porque esto repercutió en la prensa, entonces hubo artículos a favor y en contra de periodistas como García Cantú, Miguel Ángel Granados Chapa, Margarita Michelena, y entonces la cartilla moral pasó a ser un texto, digamos, conocido. Se empezó a leer, empezó a aparecer en antologías, en textos independientes. Ahora que publiqué una versión de la cartilla moral con un prólogo largo haciendo esta historia editorial, el hijo de don José Luis Martínez me dijo, te faltó un momento más. Hacia 1984-85, Reyes Heroles, secretario de Educación, quiso hacer una edición de la cartilla moral que encartara, la metiera en el libro de texto gratuito. O sea, hubieran sido millones de ejemplares, pero murió Reyes Heroles, entonces no se hizo. O sea, todas son, digamos, malos destinos, mala suerte del texto. Así es. Sigue la edición entonces de 92, que no se distribuye, empieza a aparecer en diferentes antologías y esto motivó, pues revitalizó mi interés en el texto. En la campaña presidencial de 2012, desde finales de 11, el candidato Andrés Manuel López Obrador dijo que le interesaba mucho ese texto, que era una auténtica maravilla, que los mexicanos debíamos leerla y discutirla, y bueno, abrevar de estos mensajes que da Reyes, porque Reyes lo que hace es dar mensajes ahí sobre el respeto. A eso vamos si quieres después. Claro. Entonces, que además tiene mucho sentido porque él fue secretario de Pellicer. Pellicer fue uno de los que trabajaron con Torres Bodet e incluso con Vasconcelos. Claro, ¿no? Bueno, fíjate que le estás dando el giro adecuado. Pellicer fue uno de los alfabetizadores. Así es. Imagínate qué maravilla. Hay descripciones de Pellicer aquí en las vecindades del centro de México enseñando a leer a los sectores populares de la ciudad.
Y además de ser un gran vasconcelista, fue cercano a Torres y a Reyes. Así es. Él tenía también ese ánimo alfabetizador. Entonces, todo este grupo conocía el texto, obviamente, y todo este grupo compartía ese afán alfabetizador, afán educativo. Bueno, pues Andrés Manuel habla de ese texto en la campaña del 12, pues no asume la presidencia, no gana, como quieran decir los entendidos, y en la campaña del 18 vuelve con el tema y dice que él quisiera sacar de ese texto una constitución moral. Y bueno, el caso es que ahora sí gana la presidencia. Entonces, como candidato, como presidente electo y ya como presidente constitucional, es congruente y dice cartilla moral. Cartilla moral que se convierta en constitución moral. Yo esa parte, de verdad, Javier, no la conozco. Bueno, claro que he seguido con mucho detalle la discusión. Pero hay niveles, ¿eh? Sí, bueno, pero es que... La discusión cuando fue Granados Chapa y Michelena sí, era otra cosa que la que hemos visto. Bueno, ahora. Lo que pasa es que ha habido aquí dos momentos. En una dijo, va a haber un grupo de gente cercana a mí, Ortiz Pinchetti, Jesús Ramírez, alguien más, que del texto de Reyes va a elaborar una constitución moral, que es una constitución no obligatoria, es simplemente un decálogo moral, el que lo quiera cumplir, que lo cumpla, y el que no, bueno, pues vas a vivir más feliz porque vas a estar bien contigo mismo. Y luego cambió y se habló de una especie de encuesta. Todos los mexicanos, creo que sigue abierta esa posibilidad, pueden mandar un texto corto de no más de 4 o 5 hojas sobre esta constitución moral, y creo que el grupo redactor tomará en cuenta eso y deberá sacar sus resultados ya muy pronto. Yo estoy esperando y ese momento, claro, ya a ver qué sucede. Pero para mí la historia de un texto que te lo pide el secretario de Educación, no se publica, no te da explicaciones, y 75 años después el presidente del país dice que es un texto que debemos leer todos los mexicanos, porque hay principios que nos van a hacer mejores seres humanos y mejores ciudadanos. Y bueno, ¿qué puedo yo decir al respecto? Que tiene razón, que es un texto que le hace provecho a todo aquel que lo lea. Es un texto muy bien escrito, muy sintético, con principios pues más que razonables. Tenemos que ir a un corte, Javier, y regresamos para que nos hables de estos principios básicos que tenemos que tener frente. Estamos con Javier García Diego, ya nos hizo un repaso histórico de toda esta vida a trompicones que ha tenido la cartilla moral, pero me gustaría ya para cerrar en esta última parte, Javier, que nos hables de esos valores, de esos pilares que tiene este pequeño texto, que tú consideras que son importantes, que son actuales, sí, y yo también, ¿eh? Sí. Pero ¿cuáles son? A ver, la cartilla moral se estructura en 2 secciones numeradas, sin título, y 2 más de síntesis. Y Alfonso Reyes habla ahí, dice que es su texto más griego, en el sentido de que es un texto de filosofía moral, es un texto civilizador, o sea, no es literatura de creación, no es poesía, no es el cuento La Cena, es un texto típicamente griego de filosofía moral, claro, para enseñar a vivir mejor. Está, digamos, en esta corriente que nace con los griegos, pero que se continúa hasta el siglo XX, de los libros de consejos, que hay consejos de cómo pues, enfrentar la muerte, cómo educar a los hijos, pero estoy hablando de los grandes pensadores, Erasmo, Montaigne, todos ellos hicieron, Graciano, gente muy cercana a Reyes hace este tipo de libros de consejos, sapienciales también le llaman, aunque me gusta más la palabra de consejos. Reyes entonces lo primero que dice es, en las primeras lecciones, el hombre debe tender a ser bueno, y no porque busque un resultado positivo concreto, sino simplemente para ser feliz, para llevar una vida más íntegra y para que la sociedad en su conjunto se desarrolle mejor. Si somos buenos seres humanos y buenos ciudadanos, la sociedad va a vivir en mejores condiciones. Y luego habla de los respetos.
y dice hay que tener respeto por sí mismo. Y hay que Empezando por ahí, nada claro. más, esa es la primera lección, respeto por sí mismo, y dice en 2 planos. Y cita muy pocos autores, pero dice este principio clásico grecolatino de mente sana, cuerpo sano. Dice, el respeto a sí mismo implica el físico, ser una persona limpia, cuidar tu salud, y por otro lado, cuidar tu espíritu. Y luego empieza, ¿cuál es el siguiente respeto? Al prójimo, pero no en el sentido religioso, al prójimo en el sentido de próximo. El que está al lado. El que está al lado, a tu familia, a tus vecinos, y luego a la sociedad en su conjunto. Y luego, amor al país. Es bueno amar a tu patria. Claro. Y luego dice respeto a la naturaleza. Que eso es algo que tenemos muy de lado, ¿verdad? Bueno, lo escribe en 44. Tiene una actualidad brutal. Brutal. No usa la palabra ecología, porque no se usaba el término, pero sí dice hay que respetar a la naturaleza. Así es. Luego dice hay que respetar los objetos creados por el hombre. No destruir una caseta telefónica, Claro. un aparato público, no destruir la silla o el sillón, el asiento del metro, del autobús, en fin, cosas tan elementales como esa para vivir, digamos, una vida más civilizada. Habla también, bueno, para mí eso es, digamos, los respetos fundamentales, luego hace la labor de síntesis. ¿Qué se le reclama? Ese es buen punto. Se le reclama... ¿Quién está en contra de eso? Sí, se le reclama que hay un par de referencias al cristianismo. Pero no es así directamente, no, no es validando, sino no, está para diciendo nada. eso está incluido también en el cristianismo. Es parte de la cultura occidental, Así es. porque él es liberal y, como decía el poema de García Lorca, hijo de liberal y nieto de liberal, Así es. hijo y nieto de Camborios, ¿no? Entonces, no, Alfonso Reyes no puede ser criticado por ser religioso. Ahora, también estamos hablando de un México que acababa de salir de la guerra cristera, entonces un texto jacobino hubiera sido inaceptable. No, ser incendiario. Y también un texto socialista, no hay una carga política de lucha de clases y eso, como era la ideología del momento. Es un texto, como dirían, ático, muy discreto, muy Y civilizado. dice, es mi texto más ático. Es mi texto más ático, así lo dice, el más limpio, no hay una palabra de más, una palabra de menos, es de una estructura perfecta. ¿Qué nos recomienda? Ser buenos, ser civilizados, ¿sí? Y con eso llevar una vida plena, una vida feliz, y eso hará que la sociedad, el país, tenga una vida, digamos, menos conflictiva. Me dicen, es que es un texto anacrónico. Bueno, en esa época no había... Oye, Séneca es anacrónico. No había cárteles, no Claro. había consumo de drogas, había otro tipo de violencia, otro tipo de delincuencia. No había lo que nos dices ahora, el término ecología, pero la naturaleza está Claro, incluida ahí en esas líneas. claro. Y cuando dice hay que respetarse su cuerpo y el espíritu de uno mismo, Es anacrónico. está diciéndonos que no consumamos excesivamente alcohol o droga, qué sé yo. Yo combato totalmente esa idea. Para mí es un texto absolutamente vigente, porque decir respétate a ti mismo, respeta a la naturaleza, respeta a los demás, eso es atemporal, eso tenemos que hacerlo siempre. Entonces, en ese sentido, pues qué bueno que se discuta la cartilla moral, que se lea, que se difunda Alfonso Reyes. Claro. Y me parece, bueno, pues un texto que había tenido tan mala suerte, y ahora Así hay millones de ejemplares, está en versión electrónica, y bueno, yo creo que se le está haciendo justicia a Reyes, porque es un texto que no nos va a hacer daño. Si lo leemos y lo asimilamos, creo que México podrá ir mejor. Y yo creo que es un texto que se puede aplicar incluso a otras realidades, a países diferentes, A con todos, mayor desarrollo. a todos. Porque al parecer hemos hecho de todos los valores un valor, que es el valor del dinero. Sí. Y ese no es necesariamente el camino. Reyes también previene en contra del consumismo excesivo, o sea, creo que es un texto que siempre va a estar vigente. Hay otra parte que me interesa destacar, la has tocado, pero es el estilo. Borges hablaba de ese estilo, del mejor español que se había hecho. La mejor prosa, sí. La mejor prosa que Sí. se había escrito, que él había conocido. Sí. Y yo creo que esa prosa transparente está precisamente en la Sí, Cartilla Moral. sí, bueno, coincido totalmente. Es una prosa perfecta en su balance, en su ritmo.
no usa palabras domingueras. Así Y Alfonso Reyes tiene esa, para mí, su principal virtud es hablarnos de cosas profundas con una absoluta claridad. No tiene una erudición pesada. No nos quiere demostrar No. que sabe demasiado. No lo necesitaba. Exactamente, es No un lo sabio necesita. sin pedantería. Así es. Bueno, me parece perfecta definición. Yo coincidiría totalmente. Era un hombre afable. Y otra cosa, aunque escriba la cartilla moral, no podemos decir que él era uno de esos estoicos que no se daba ningún... No, le gustaba la buena comida. Le gustaba la Claro. buena comida, la buena bebida, o sea, todo eso, mientras no exageres, dice, respétate a ti mismo, es perfectamente válido. De hecho, si lo metemos en las éticas griegas, Reyes era más cercano a los epicúreos que a los Es cierto, estoicos. claro, claro. Era un disfrutador de la vida. Tenía buen diente, claro. Sí, pero simplemente respétate a ti mismo, respete los productos de la civilización, o sea, no destruyas cosas y respeta a los demás. Y si alguno quiere acercarse a ese Reyes más mundano, pues hay textos también dedicados a la cocina. Uy, sí, a la cocina, y bueno, grandes textos literarios. Yo aprovecharía, Reyes tiene 2 textos que este año debemos visitar y Dinos releer cuáles. constantemente. Uno, la cartilla moral, porque está en el debate. Creo que a este país le caería bien una vida más civilizada, Sin menos duda. violenta, menos tensa, más generosa, más respetuosa. Y por otro lado, estamos pues con las conmemoraciones de los 500 años. Y el famoso libro de la visión de Anáhuac se llama Visión de Anáhuac 1519, y lo que nos describe es el azoro de los españoles al llegar de Veracruz, pasar por lo que hoy llamamos el Paso de Cortés entre los volcanes y ver esa maravilla que era Tenochtitlán. Creo que es un texto que debemos leer en los próximos meses, porque son nuestros 500 años. Esa era nuestra ciudad, la región más transparente del aire. Nos permite reflexionar sobre qué hemos hecho con esta ciudad tan hermosa. El aire ya no es tan transparente, tú lo sabes, Javier. Y no podemos transitar por las calles con seguridad. No, para nada. Y eso es, hay que releer la visión de Anáhuac con esta perspectiva. ¿Cómo recuperamos una ciudad transparente en el sentido del aire, pero también en el sentido social? Al recuperarla nos vamos a recuperar seguramente. No hay de otra. Es la única manera. Es la única manera, no hay caminos más que ese. Tienes Así razón. es. Pues así muchas es. gracias, Javier, por compartirnos todo este conocimiento práctico, concreto, muy útil también para nosotros, pues para acercarnos a quien tiene todavía que decirnos muchas cosas, como es Alfonso Reyes. Yo encantado con participar en la difusión de la cultura. Se dice fácil, pero este país le invierte en cultura lo que ningún otro país del continente y tal vez pocos en el mundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias de nuevo, Javier. Es un placer. Aquí los esperamos todos los lunes, porque siempre hay muchas cosas más allá, entre el cielo y la tierra, de las que podemos imaginar.